Esto es Notivoz Online, el noticiero que te informa con verdad, claridad y oportunidad, desde la Universidad Estatal de Milagro. Saludos cordiales y sean bienvenidos a Notivoz Online. Hoy les traemos un resumen completo de los acontecimientos más relevantes, elecciones, opinión ciudadana, leyendas culturales y un reportaje especial. Comenzamos. Nos trasladamos hasta la provincia de Los Ríos, donde nuestra compañera Lady Guerrero nos tiene una nota sobre las elecciones presidenciales y cómo se están desarrollando. Lady, adelante. Nos encontramos en la provincia de Los Ríos, prácticamente en el cantón Vinza, donde estamos en las afueras de la unidad educativa Lorenzo Rufo Peña. Estamos viendo como la ciudadanía de los vinceños está ejerciendo su voto. También vemos a la Policía Nacional que está vigilando cómo está transcurriendo las votaciones. Vemos a los miembros de tránsito también aquí en las afueras de la unidad educativa. En las instalaciones en la unidad educativa estamos observando que los ciudadanos vinceños están ejerciendo su voto con normalidad. Vemos los militares que están también en cada punto estratégico para la seguridad de los ciudadanos vinceños. Un ciudadano que acaba de ejercer su derecho al voto. Amigo, ¿cómo fue su experiencia al elegir a su electo a presidente? Muy buenas tardes. En este caso, bueno, yo elegí por un candidato que creo que tiene una de las mejores propuestas, en la cual pues me enfoco más en el tema de la seguridad, ¿no? Ya que la propuesta que lanzó la persona por quien voté, en este caso pues nos ofrece que nos va a ayudar con el tema de seguridad, ya que en la actualidad sabemos cómo está el medio, las personas, es difícil andar con seguridad. Entonces el temor de todos nosotros es ahora hasta salir de nuestras casas porque no tenemos seguridad. Y creo que el candidato por el cual he elegido nos va a ayudar según su propuesta él ha lanzado y yo creo así en este caso. ¿Qué espera el próximo gobierno en los primeros 6 meses? Tenemos varios puntos en los cuales él nos ha prometido, ¿no? Ha lanzado su propuesta de gobierno. Y creo que me enfoco más en el tema de la seguridad y esperemos que en esos primeros 6 meses él haga todo el esfuerzo necesario y todos los recursos necesarios pueda invertir en el tema de la seguridad. Y yo creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos, porque si hay el tema de la seguridad en el país, vamos a tener mayores fuentes de trabajo, es decir, el empleo va a subir porque empresas internacionales pueden invertir en el país. Y yo creo que eso es lo que él tiene que enfocarse, el futuro presidente de la República. Ok, muchas gracias. Esto ha sido todo por ahora. Volvemos a estudio. Bien, ahora damos paso a nuestra sección de opinión, donde hablaremos sobre las opiniones que mantienen nuestros compañeros sobre la militarización dentro del Ecuador. Bien, hablemos claro. Hay argumentos válidos para defender esta estrategia. Primero, la situación era y es crítica. El Ecuador pasó de ser un país de paso para el narcotráfico a convertirse en un territorio en disputa por las bandas criminales. Guayaquil, Esmeraldas, Manta, Santo Domingo y otras ciudades viven bajo una constante amenaza. Segundo, la policía, muchas veces superada, desmoralizada totalmente, no daba abasto para contrarrestar este tipo de actividades delincuenciales.
La presencia militar trajo un efecto inmediato, patrullajes más visibles, operativos más contundentes y la aparente disminución de ciertos delitos en zonas que fueron intervenidas. Tercero, en momentos extremos, las medidas extraordinarias pueden ser necesarias. Y sí, efectivamente, el Estado debe garantizar el orden, debe garantizar la seguridad, debe garantizar el buen vivir. Está dentro de la Constitución, es uno de los derechos como ecuatorianos. Pero, ¿y después? ¿Qué es lo que va a pasar? Analizándolo desde mi punto de vista, dando mi opinión como ciudadano ecuatoriano, como funcionario público, como un ente de control, la militarización dentro del Ecuador tiene varios pros y varios contras, los cuales voy a dar a conocer. Mi punto de vista es totalmente a favor de la militarización del Ecuador, pero hay ciertas cosas que no comparto. Primero, cuando uno ve a un militar en la calle, lo primero que piensa es respeto, es primordial. Uno ve a un militar en la calle y trata de caminar lo más recto posible porque desde pequeños a nosotros nos han dicho, no, el militar es el militar y el militar es bien parado, el militar es bien puesto y el militar, lo que diga el militar se hace. Es una frase que, a lo menos en mi caso, siempre ha sido así. Segundo, el entrenamiento de los militares es más avanzado tanto en combate, en psicología, tienen mejor armamento, mejores unidades, mejor movilización, están más preparados para combatir. Por eso son preparados para el combate, cosa que en las calles no se necesita. Hasta que se los designó a los grupos de delincuencia organizada como grupos terroristas, cuando se empezó ya el llamado conflicto armado dentro del Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que infunde un militar? Cuando uno está en la calle, yo hablo como un ciudadano normal, cuando uno está en la calle y ve un altercado, ve un problema, ve algo que está aconteciendo, lo primero que uno hace es llamar al 911. Llama al 911, mire, está pasando tal cosa, digamos, un caso de un robo. Mire, 911, hola, muy buenas noches, está hablando con tal persona, en tal lugar, a tal fecha, a tal hora, está pasando un robo. La persona le asaltó, está con un cuchillo y le dejó herida a la persona. ¿Se acabó? Llega la policía, hace recopilación de datos, llega la ambulancia, atiende al enfermo y se lo lleva. Terminó el procedimiento de la policía, nunca investigó, nunca llamó, nunca vio nada. Y la persona que sufrió el atentado queda en nada. Ahora, con la militarización de las calles, con los militares en las calles, no les digo que va a estar justo en ese momento del acontecimiento, pero si uno ve un militar en la calle, lo piensa dos veces. O sea, eso es mi criterio, ¿no? La persona, el delincuente, va a pensar dos veces en cometer un acto. ¿Por qué? Porque el militar, primero, va a correr más rápido que él, porque tiene una preparación física increíble. 4 de la mañana se levantan, hacen sus actividades, trotan 2, 3, 4, 5 kilómetros. Entonces su preparación física es mucho más idónea que la de ciertos policías, que como bien hemos visto, hay unos que están subiditos de peso, hay unos que no avanzan, hay unos que ya están bastante mayores, entonces no están en capacidades de perseguir a alguien. Segundo, el armamento. El militar tiene no la disposición de matar, tiene la disposición de neutralizar. ¿A base de qué? De diferentes... nosotros lo llamamos dentro de las fuerzas de control uso progresivo de la fuerza. Si una persona te ataca con un cuchillo, tú tienes que atacarle con un arma igual o menor. Ese es el uso progresivo de la fuerza. Eso es lo que
A mí me enseñaron, eso es lo que yo tengo conocimiento. El militar no tiene el uso progresivo de la fuerza. Si a ti te ataca alguien, si a un militar lo ataca a alguien o ataca a una persona enfrente de un militar con un arma, sea cortopunzante o sea de fuego, el militar ataca con lo que él tiene, con lo que se le dotó, con lo que está bajo el armamento de ellos, que es el fusil. Entonces, obviamente no le va a coger y le va a disparar enfrente de toditos, no, obviamente no va a pasar eso, pero al ser mayor entrenados tienen técnicas de combate, tienen mayor eficacia para disminuir este tipo de cosas. Cosa que no va a pasar porque, vuelvo y repito, cuando uno ve a alguien en la calle, un militar, un policía o algo, no lo hace. No, el ladrón no es tan descarado para cometer un ilícito en frente de la persona que es un representante de la ley o una persona que está en el punto para defenderte. Entonces, ¿qué pasa después de que los militares salgan de las calles? Ahí en el cuestionamiento. Van a volver todo este tipo de actos, van a volver los robos, los arranchones, el microtráfico, el expendio de drogas en las esquinas, las trabajadoras sexuales en las esquinas. Eso también genera bastante conflicto. Va a volver todo ese tipo de cosas. Es lo más lógico, es lo que pueda pasar. Porque si no hay control, no hay ese tipo de... va a haber ese tipo de actividades. Ahora un contra. Después de que los militares sigan en las calles, ¿qué es lo que puede pasar después? Podría darse un conflicto armado, ya no interno, sino externo, con otro país. Un enfrentamiento bélico entre países, como el que se vivió hace muchos años en el CENEP. ¿Qué es lo que puede pasar? Nuestros militares estarán en condiciones para enfrentarse a un ejército que no está haciendo las actividades que nuestros militares están haciendo. El entrenamiento del militar es muy complejo. 4 de la mañana, como ya lo dije, yo pasé por eso, yo sé lo que es levantarse a las 4 de la mañana, hacer un régimen de trote, de calistenia, de entrenamiento, armas, tácticas, técnicas, todo ese tipo de cosas, operaciones, todo ese tipo de cosas. Entonces, al no estar preparándose a diario, como ellos lo vienen haciendo durante toda su carrera, porque el tiempo que están fuera del cuartel, haciendo el trabajo que debería ser realizado por la policía, no se están preparando ellos para la función que fueron designados: proteger la soberanía del Estado ante ataques terroristas, incursiones y demás cuestiones en materia de guerras y demás cuestiones. Entonces ellos no van a estar en las condiciones adecuadas para poder defender al país, porque no están entrenando, porque no están siguiendo su régimen, y eso va a ser un contra para nosotros. Ahora bien, efectos colaterales. Los efectos colaterales se han visto ya dentro de esta militarización. Uno de ellos, el más lamentable, es el de la desaparición de las personas. Se ha visto, se ha dado una desaparición un poco cínica, si se le podría llamar de esa manera. No sabemos qué fue lo que pasó en sí, no sabemos quién tuvo la culpa, no sabemos quién fue la persona o las personas o los grupos o si fueron los militares en sí que acabaron con la vida de los niños que ya todos conocemos, los llamados de los niños del caso Malvinas. Más allá de eso, mi punto de vista como efectos colaterales es bastante amplio. O sea, es increíble lo que uno se puede poner a analizar de este tema. Gastos necesarios en movilidad, en mantención, en uniformes, en implementos de seguridad y de aseo,
material bélico, que es lo que necesitan los militares para el tema del control, un sinnúmero de cuestiones, en movilización mismo, en alimentación y en logística. Para movilizar un soldado de un lugar a otro, de un regimiento a otro, se necesitan buses, se necesita logística. Todo esto se está tratando de compensar con el tema del IVA que se subió, pero no es suficiente, no va a alcanzar, y esto a un largo plazo nos va a mermar a todos y nos va a seguir restando y restando y restando y restando. Y va a ser una pérdida para el Ecuador como tal, ¿no? Entonces, ese es un efecto colateral a largo plazo. Los efectos colaterales a corto plazo, ya los dije, son las desapariciones de las personas, el uso excesivo de la fuerza con ciertas personas o ciertos individuos que por tener un tatuaje a veces te dan golpe, lo digo yo porque a mí me han hecho. Yo tengo un tatuaje ya muchos años y me han catalogado de una persona de una manera distinta a las demás personas que no tienen un tatuaje. Vuelvo y repito, desde mi punto de vista, no está mal, obviamente, no está mal porque todos estamos prestos a colaborar, pero es algo que sí genera un resentimiento, un daño, un efecto colateral. Ahora, otro efecto colateral, llegar a un punto donde sabemos que vamos a depender siempre de los militares y la policía. ¿Qué función está cumpliendo? ¿Qué están haciendo como tal? Por ahí vimos que la última decisión del gobierno fue que se quite a los compañeros de CTE de las vías estatales para que controle la policía de nuevo las vías estatales. Pero si no pudieron hacer el trabajo que ellos tenían que hacer, el trabajo para el que fueron contratados, que fue velar por la seguridad ciudadana, porque ese es el trabajo de la policía, velar por la seguridad ciudadana, proteger y servir, dice el logo de ellos. Y no lo cumplieron, no lo pudieron hacer. Tal vez por falta de recursos, tal vez por instrucción, tal vez por varios factores. Entonces un efecto colateral es tener dos entes que están realizando la misma función. Pagar dos veces por el mismo tema. Es como que yo voy a comer a un restaurante y me toca pagar dos veces por el mismo servicio. Una vez porque me sirven el plato y otra vez porque me retiran. Es una hipótesis que yo manejo. Es bastante claro. Pagar por dos servicios que a la larga o a la corta ninguno de los dos me está dando un resultado al 100%. Ese es un punto de vista. Ese es algo que yo creo que debería cambiar. O se deja a la policía hacer su trabajo, se les obliga a hacer su trabajo, o se deja a los militares hacer su trabajo y se termina con la policía. Como en Brasil, en diferentes lugares hay la policía militar, que es una rama del ejército trabajando, no en conjunto con la policía, sino trabajando como policía militar. Eso, mi punto de vista, mi manera de pensar. Cada quien tendrá su opinión, es lo que yo creo, lo que yo vivo y lo que comparto en este momento. Gracias. La dimensión social y futuro. La metalización también tiene efectos psicológicos. Nos acostumbramos a ver soldados por donde quiera. Los niños crecen creyendo que la seguridad siempre vendrá con armas y eso tiene un precio. Pero peor aún, corremos el riesgo de depender del miedo. El miedo que hacemos que aplaudamos cualquier medida dura, sin analizar sus consecuencias. El miedo que erosiona nuestras libertades normaliza la vigilancia constante. Hagámonos esta pregunta. ¿Qué pasa con una sociedad cuando crece rodeada de militares? Cuando el miedo ya no es una alerta,
sino una costumbre. Nos acostumbramos a eso. Ejemplos, aquí en los ríos. En pleno 2025, eso ya no es una pregunta hipotética, es una realidad. Sales a la calle, ves uniformes, uniformados, y hay retenes en cada esquina. El silencio después de cierta hora ya no es paz. Eso no es paz, es miedo. Niños que deben pasar por donde quiera, normal, tanques. Jóvenes que bajan la mirada para que no parecer sospechosos con esta delincuencia hoy en día. Y lo peor, nos estamos acostumbrando a eso. Nos dicen que es por seguridad, pero que nos van a proteger. Pero hagámonos esta pregunta, ¿protegernos de qué? Si ya vivimos con miedo, si ya tenemos miedo. ¿De qué sirve tener soldados si seguimos encerrados en nuestras casas? Porque no podemos salir ni al parque porque la delincuencia está fatal. ¿De qué sirve el orden si no hay justicia? La violencia no desaparece solo, cambia de forma. Y ahora, en lugar de solo temer a la delincuencia, también tenemos al que nos vigila. Porque ni con eso estamos hoy en día protegidos. Cuando te enseñan a callar por seguridad, te están enseñando a vivir sin libertad. Nos estamos acostumbrando a vivir sin libertad. Una sociedad que crece entre armas, silencio, no florece. A eso nos llamamos sobrevivir. Estamos sobreviviendo a esto. Y cuando el miedo se normaliza, el poder ya no necesita justificar nada. Solo nos imponemos a eso. A eso nos referimos. Ya no hay. ¿De qué sirve estar llenos de militares? ¿De qué sirve tener retenes por donde quiera? Si no podemos ser libres nosotros como ciudadanos. No podemos. ¿Sabes por qué no podemos? Por la delincuencia que hay hoy en día. Porque no podemos ni confiar en los uniformados. En eso tenemos miedo. Hola UNEMI, ¿ya te contaron cómo estuvo la novatada 2025? Fue una locura total. Desde temprano hubo música, bailes, retos y una vibra que solo se vive aquí. Y los invitados no quedaron atrás. Gabriel la rompió en tarima y la orquesta puso a bailar hasta los profes. Y obvio, no podía faltar la elección de la reina novata. Candidatas con full carisma, talentos y estilo. La ganadora se llevó el cariño de todos y muchos aplausos. También hubo disfraces, batallas de talento y miles de momentos para recordar. Porque sí, en UNEMI no solo se estudia, se vive intensamente. Hicimos panas, cantamos, reímos, empezamos con toda esta nueva etapa. Eso fue la novatada UNEMI 2025 de la Universidad Estatal de Milagro. Chao, chao. Para continuar en nuestra sección de entretenimiento, desde las profundidades de nuestra tradición oral, les traemos la leyenda de la Dama Tapada, una alma que vaga por las noches del Ecuador en busca de justicia.
Sean todos bienvenidos a este podcast Voces de la Leyenda. Hoy trataremos el tema de la Dama Tapada, donde reviviremos relatos misteriosos del folclore latinoamericano, hoy específicamente de Ecuador, donde entre sombras y suspiros aparece la misteriosa Dama Tapada. Se dice que es una figura enigmática, bella, seductora, pero mortal. Muchos dicen que la han visto y pocos se atreven a contar lo que vieron. Una mujer real, un espíritu o simplemente una advertencia disfrazada de leyenda. Prepárense chicos, porque esta historia no solo es para asustar, sino también para hacernos pensar en las decisiones que tomamos, sobre todo cuando cae la noche. Efectivamente, la Dama Tapada es una leyenda que se escucha especialmente en la región de la Sierra del Ecuador. Aunque hay versiones de otros países, se dice que esta aparece en la noche en calles solitarias, siempre tapada con un velo o una mantilla negra. Dice que solamente se le ven los labios rojos sensuales y que un cuerpo hermoso, que camina con elegancia, atrayendo a los hombres que han bebido o están solos. Y cuando estos hombres se acercan, ellos los seducen, pero se intenta tocarlos o levantarle el velo. Eso es lo raro. Su rostro es un cráneo, una calavera con ojos brillantes, y lo peor, los deja locos o incluso aterrorizados. Muchos dicen que es el espíritu de una mujer que fue traicionada o maltratada por hombres, principalmente infieles, y que ahora está en búsqueda de venganza. Bueno, dicen que es una advertencia para aquellos que se dejan llevar por la lujuria. Fíjense que la mayoría de las víctimas justamente son hombres que están borrachos o en busca de alguna aventura. Eso lo convierte en una figura con doble cara. Por un lado es víctima, por otro lado es castigo. Hay quien dice que incluso protege a las mujeres fieles. Bueno, no sé si ustedes han escuchado, pero hay diferentes tipos de versiones en que simplemente desaparece cuando el hombre trata de seguirlo, de conquistarlo. Es como si fuera una ilusión. ¿Qué creen? ¿Será real o simplemente es un símbolo? Yo opino que es más un símbolo, una forma de controlar ciertos comportamientos, sobre todo en las culturas tradicionales. Yo creo que es una forma de dar voz a mujeres silenciadas. El miedo se vuelve poder. Bueno, se dice que en algunos pueblos todavía hay personas mayores que aseguran haberla visto. Una figura elegante caminando sola entre la neblina. Yo he conocido varias versiones de esta historia, pero la que más me impactó fue de un conocido de Loja que juraba que su abuelo perdió la razón después de encontrarse con la dama tapada. Nunca más volvió a hablar. Eso fue lo tremendo de esto.
Bueno, y si es una leyenda creada para asustar a los jóvenes y evitar que anden en la calle a altas horas, también podría ser. Todo es posible, pero también tiene algo fascinante, la belleza, el misterio, la justicia que la dama tapada evoca. No solo asusta, también los obliga a mirar dentro de sí mismos para tratar de cambiar y de reflexionar sus acciones. Miren que este tema lleva varios años. Sin embargo, la dama tapada es una de esas leyendas que nunca muere, porque sigue en pie. Hay personas de antes que nos han transmitido esta historia y aún lo seguimos escuchando. Y quizás va a ser muy importante atenderlas para tomar nuestras decisiones. También es un recordatorio de que lo que brilla por fuera puede esconder oscuridad. Y no hay que olvidarnos que algunas leyendas, aunque espeluznantes, nos protegen más de lo que nosotros creemos. Así que, si algún día, chicos, caminando por la noche ven una mujer con velo y labios perfectos, mejor sigan su camino. Después de escuchar a todos dentro de este podcast, eh, queremos agradecerlos por acompañarnos en este episodio de Voces de la Leyenda. Nos encontramos la próxima semana con otra historia que desafía la lógica y despierta la imaginación. Hasta luego, chicos. Chao. Y en nuestra sección de reportajes, hoy nos adentramos a explorar el mundo de la minería en el Ecuador. Bienvenidos todos a Voces del Territorio, el espacio donde las historias que nacen desde los rincones más olvidados del país cobran fuerza, rostro y verdad. Hoy nos adentramos en el corazón de la Amazonía ecuatoriana, una región rica en vida, cultura y recursos, pero amenazadas por un enemigo silencioso y devastador: la minería ilegal. Acompáñenos durante los próximos minutos a descubrir las voces de quienes resisten, las huellas de un daño que avanza y los caminos que aún pueden salvarse. Esto es Voces del Territorio. Periodismo desde la raíz. La Amazonía ecuatoriana, una de las mayores biodiversidades del planeta, está siendo consumida por una amenaza que avanza sin freno. Estamos hablando de la minería ilegal. Este fenómeno, invisibilizado durante años, ha crecido a la sombra del abandono estatal, la pobreza estructural y el crimen organizado. Hoy nos adentramos en el corazón de esta problemática para entender sus causas, consecuencias y el impacto profundo que tienen sobre la vida humana y el medio ambiente. ¿Cómo están siendo afectadas nuestras comunidades? Nos prometieron empleo y desarrollo, pero lo que trajeron fue enfermedad, muerte y destrucción. Fueron las palabras que denunció María Achic, lideresa quichua de Xuarapata. En su territorio, las aguas ya no son seguras para el consumo. Los peces han desaparecido y los niños presentan enfermedades que antes no existían. La minería ilegal también ha traído violencia, sicariatos, amenazas a los líderes comunitarios y división interna en algunos casos.
Familias enteras han sido desplazadas y los líderes que protestan son criminalizados o ignorados por las autoridades. La lucha de estas comunidades es diaria, solitaria y sumamente peligrosa. ¿Qué se está haciendo dentro del tema de salud pública y contaminación? La contaminación por mercurio es una bomba silenciosa. El mercurio, un metal altamente tóxico, se usa para separar el oro de la roca. Termina vertido en ríos y suelos. La explosión prolongada que se utiliza con los materiales explosivos puede generar daños cerebrales y fallos renales, alteraciones genéticas. Un estudio de la Universidad de las Américas detectó que en 7 de cada 10 muestras de agua en zonas minerales ilegales, el nivel de mercurio supera hasta en 400% los límites permitidos por la Organización Mundial de Salud. Las comunidades que consumen esta agua de los ríos que fluyen por ellas están enfermando muy lentamente. Además, el suelo queda totalmente esterilizado por décadas, lo que impide volver a cultivar o reforestar. Dentro de la perspectiva y el técnico legal, el biólogo Javier Romero de la Universidad Central explica que el impacto ecológico es casi irreparable. La razón: la Amazonía es un ecosistema muy complejo y cuando se rompe una cadena como la de los peces, se afecta todo el equilibrio. Además, denuncia que muchas concesiones legales son utilizadas simplemente como una fachada para cubrir operaciones ilegales. El marco legal es débil y hay una alarmante complicidad entre actores estatales y grupos extractivos. En algunos cantones amazónicos, funcionarios han sido acusados de recibir sobornos para permitir el ingreso de maquinaria pesada. ¿Por dónde? Por los ríos y caminos clandestinos. Pero ¿qué acciones está tomando el Estado? En los últimos años, el gobierno ha organizado operativos interinstitucionales para combatir la minería ilegal. Sin embargo, estos suelen durar pocos días y, según expertos, tienen más carácter mediático que efectividad real. A pesar de que existen leyes que prohíben la explotación sin permisos, en la práctica es común ver maquinaria operando a plena luz del día. En algunos casos, las comunidades afectadas denuncian que después de un operativo, los mineros ilegales regresan más armados y más violentos. Se atribuye esto a la falta de vigilancia permanente, sumada a la escasa presencia institucional, dejando amplias zonas como tierra de nadie. La lucha desde la sociedad civil es liderada por Daniela Grefa, defensora ambiental y parte de Amazon Frontlines. Trabaja en comunidades en resistencia. Nos dice ella: el Estado llega con armas, nosotros llegamos con información y organización. Colectivos locales impulsan acciones legales, monitorean daños con tecnología satelital y promueven la reforestación de zonas afectadas. Estas mismas organizaciones también forman a los jóvenes en derechos ambientales
para que puedan convertirse en líderes defensores. A pesar de los pocos recursos que manejan estas ONG, han logrado frenar algunas concesiones y llevar casos hasta cortes internacionales para su respectiva sanción. ¿Qué propuestas y qué salidas tenemos a la minería ilegal? Esa es la pregunta. La solución a esta simple crisis no es tan simple, pero existen caminos, entre ellos: fortalecer la educación ambiental desde las escuelas rurales, reconocer legalmente los territorios indígenas como zonas protegidas y otorgarles a estas mismas zonas o comunidades el poder de decidir sobre el uso de su suelo. A nivel estatal se necesita una fiscalización más fuerte, más firme, libre de corrupción y con políticas de desarrollo económico sostenibles que ofrezcan alternativas reales a la población que recurre a la minería por necesidad. A los países compradores del oro también se les otorga una responsabilidad. Estos países deben exigir la trazabilidad del mineral para evitar financiar destrucción y violencia, que son los puntos más preocupantes. Y bien, para finalizar este reportaje, la Amazonía ecuatoriana no es solo un territorio lleno de árboles y animales. La Amazonía es un espacio sagrado para decenas de pueblos y una fuente de vida para este país. Un patrimonio para el planeta entero. Hoy se encuentra en peligro. Pero también hay quienes resisten, quienes protegen y quienes siembran esperanza en medio de la destrucción. Este reportaje no busca cerrar un tema, sino abrir una conversación urgente que nos ayude a cuestionarnos qué tipo de país queremos ser, qué legado queremos dejar. Recordemos, el oro brilla, pero la vida florece. Y quizás en este florecer esté nuestra última oportunidad. Hemos recorrido juntos una realidad tan cruda como urgente. La minería ilegal no solo está destruyendo los suelos y los ríos de la Amazonía, está poniendo en riesgo la vida de comunidades enteras, el equilibrio ecológico del país y nuestro futuro como sociedad. Pero en medio de la devastación también encontramos resistencia, dignidad y esperanza. Desde Voces del Territorio creemos que el periodismo no solo debe informar, sino también incomodar, cuestionar y sobre todo despertar la conciencia. Gracias por acompañarnos. No olvides que las decisiones que tomamos hoy como ciudadanos, consumidores y Estado definirán el país que heredarán las próximas generaciones. Nos reencontramos en la próxima entrega con más historias que nacen desde el Ecuador. Hasta pronto. Esto ha sido todo por hoy en Notivoz Online. Gracias por acompañarnos. Recuerden que la información es poder. Hasta la próxima.